Conectando. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica, tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Segura, que sin dudas es un episodio muy especial, ya que es el número 50 de la historia de nuestro podcast. Así que bueno, estamos muy felices de poder compartirlo con ustedes. Obviamente, antes de seguir, me presento, soy Cristian Ali Bravo, y bueno, con Sonia Domínguez Weisbrod nos juntamos nuevamente para hablar de ciberseguridad y para brindar, en este caso, si se nos permite, por estos primeros 50 episodios de nuestro podcast. ¿Cómo estás, Soni? Hola, Cris, ¿cómo estás? Sí, la verdad que es un numerazo. Saludo también a toda la audiencia y agradezco que estén ahí acompañándonos. Y bueno, en estos 50 episodios nos dimos el gusto de hablar de temas muy diversos respecto a la ciberseguridad. Tuvimos invitados de lujo realmente. Por eso nos parece un momento ideal para dar el cierre a esta primera temporada de Conexión Segura. Los invitamos y las invitamos a que sigan de cerca nuestras redes. No quiero spoilear nada, pero hay una segunda temporada que se viene con algunas sorpresas. Bueno, ya dejas hecha la invitación entonces a que nos sigan bien de cerca en el Instagram, LinkedIn, Facebook o Twitter, que parece que se vienen algunas cosas interesantes. Interesante, la verdad, como la temática que tenemos planteada para hoy. Y bueno, me refiero a ClickFix, que es una nueva técnica de ingeniería social que fue documentada por primera vez en 2024 y que está siendo muy utilizada por el cibercrimen para distribuir malware en los dispositivos de las víctimas. Y la particularidad que le hace tan especial y diferente a otros tipos de engaños que solemos ver es que las personas no descargan un archivo o no hacen clic en un enlace, sino que sin saberlo utilizan la función de copiar y pegar y de esa simple manera terminan dando la instrucción de que se ejecute una acción maliciosa en el equipo. Exactamente, para quien nunca haya escuchado hablar de ClickFix, podemos decir que es una nueva técnica y que está centrada en engañar a la gente a través de ventanas emergentes que parecieran mostrar errores técnicos. ¿Cuál es el truco? Hacerte creer que hay que actualizar el navegador o que hay un archivo que no se puede abrir para que creas que estás arreglando un problema que en realidad es ficticio y en realidad termines ejecutando sin querer un programa malicioso en tu equipo. Pero para profundizar y conocer técnicamente cómo funciona esta amenaza, los riesgos que pueden traer aparejados y cuál es su incidencia actual, es que hoy contamos con la presencia de Mario Micucci, Security Researcher del equipo de laboratorio de SET Latinoamérica. Hola Mario, bienvenido como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien vos? Gracias por venir. Bien, muy bien. Un placer compartir nuevamente un episodio del podcast de SET y más aún considerando esta edición tan especial, ¿no? Bienvenido, Marito. Y bueno, como decís vos, se nos viene un episodio muy especial y también muy interesante y hasta necesario, me atrevo a decir, por el contexto actual. Pero antes, como siempre, les contamos a quienes nos escuchan de Argentina, Chile, Colombia, Perú y México que con el código Conexión20 en la tienda en línea de SET.com van a obtener un 20% de descuento en la suscripción a SET Home Security Essential. ¿De qué hablamos? De una herramienta de protección para el mundo digital muy reconocida en el mundo que protege contra virus informáticos y otro tipo de programas maliciosos y que además detecta sitios falsos, incluye herramientas de control parental, entre muchas otras. Así que pueden pausar el episodio ahora, aprovechar el beneficio y luego le meten play de nuevo para seguir escuchándonos y obviamente meterse de lleno con nosotros en el mundillo de ClickFix. Así que dicho esto, comenzamos con el episodio número 50 de Conexión Segura. Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web, eset.com/latam. También puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad, welivesecurity.com/la-es. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Como nos adelantaba Sony en la intro, podemos definir a ClickFix como una nueva técnica de ingeniería social, ya que fue documentada por primera vez a principios de 2024. Y su principal característica es que se vale de ventanas emergentes que simulan problemas técnicos para así manipular a las víctimas para que ejecuten un programa malicioso sin que se den cuenta. Las excusas que el cibercrimen utiliza para manipular a sus víctimas con esta técnica puede variar. Desde que se necesita actualizar el navegador, que hay un error al abrir un documento, que hay problemas con el micrófono en Google Meet o Zoom, o incluso que se debe ingresar un captcha para continuar. Y justamente esto que enumeramos es lo que inspiró a su nombre. Estas notificaciones falsas
suelen contener un botón con una relación directa al verbo to fix y puede incluir fix it, how to fix, fix directamente, pero la mala noticia es que si hacemos clic, lo que estaremos ejecutando en realidad es la descarga de malware. Exactamente, y aprovecho para hacerle la primera pregunta a Mario. Entonces, ¿a qué deberían estar atentos los usuarios, las usuarias? Me refiero a por dónde pueden llegarle este tipo de amenazas. Porque si bien inicialmente ClickFix comenzó a distribuirse por correo, entiendo que actualmente su capacidad de distribución se fue ampliando a otras vías, ¿no? Así es. Tenemos que considerar que esta problemática se da por lo general en el uso de los navegadores. Y si nosotros reflexionamos, realmente usamos los navegadores para todo. Cuando vamos a visitar redes sociales, correos electrónicos. Entonces, por esta razón, cuando vamos a interactuar en los navegadores, tenemos que estar atentos. Insisto, muchas veces cuando instalamos extensiones en el navegador, por ejemplo en Chrome o los distintos navegadores, solemos actuar de manera muy precipitada con el famoso siguiente y no prestamos atención, por ejemplo, el origen, ¿sí?, de la extensión en la que estamos trabajando, cuánta cantidad de personas se la descargaron, qué referencias de los usuarios tienen esas extensiones. Bueno, este es un punto importante, ya que por lo general las extensiones maliciosas son extensiones que no tienen comentarios de sus usuarios, suelen tener aspectos sospechosos en tanto a el autor. Entonces es importante cada vez que vamos a instalar una extensión, bueno, validar por lo menos el origen de las extensiones. Y después, con respecto a ClickFix en sí, si bien es cierto, podemos destacar que el escenario sigue siendo el correo electrónico que toma un primer contacto con nosotros y estimula nuestra emocionalidad, ya sea que tengamos una oferta tentadora o que se acuse de que tenemos un problema y esto implique tener que hacer clic en un link. Otra vez, como decimos siempre que hablamos de ingeniería social, tenemos que estar atentos a las fuentes de donde estamos recibiendo ese correo, las características que tiene. Y por supuesto, una vez que estamos en distintos sitios, tener sentido crítico, ¿no? Porque muchas veces uno puede acceder a un link porque está siendo redirigido desde otro sitio, no necesariamente porque nos llegó un correo electrónico con un link malicioso. Pero quizás estamos navegando en un sitio que a su vez tiene links a sitios que son potencialmente maliciosos, en donde pueda haber una presencia de ClickFix, y es ahí en donde tenemos que estar atentos, ¿no? Muchas veces nos damos cuenta que hay sitios que nos inducen a realizar una serie de acciones y nosotros no pensamos sobre esas acciones, sino que las hacemos de manera automática. Pues decimos, bueno, es un paso más. Y justamente los ciberatacantes juegan con las cosas que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Creo que todos estamos acostumbrados a pasar el CAPTCHA, por ejemplo, ¿no? Porque hay que verificar si somos humanos. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con un sitio así, ¿es otra vez esto? Bueno, a ver qué hay que hacer para verificar que soy un humano. Sí, ni lo evalúas, ¿lo das? No, ni lo evalúas porque ya lo considerás como un método cotidiano. Claro. Sin embargo, en esta validación es en donde se puede dar la situación en donde tengamos que hacer acciones que nos jueguen en contra. Una de las últimas tendencias de ClickFix es esto, simular una verificación de CAPTCHA para decir que tenemos que hacer determinadas acciones en el equipo que terminan descargando malware, básicamente, que puede ser de distintas características. Puede ser que estemos hablando de infostealers, puede ser que estemos hablando de ransomware o de cualquier pieza de código malicioso. Entonces, ante este contexto, tenemos que prestar atención y cada vez que vamos a interactuar con un navegador, evitar ser autómatas a la hora de tener que ejecutar diferentes pasos, por más que estemos acostumbrados. Insisto en este caso del CAPTCHA porque es a lo que más estamos habituados. Cuando nosotros entramos, por ejemplo, a un e-commerce, cuando entramos a un foro, cuando entramos a la página de una marca, por ejemplo, bueno, estamos acostumbrados. Bueno, verifica que sos un humano. Entonces tenemos el típico... De hecho hay memes, no sé si los han visto, con verifica que sos un humano. Entonces muchas veces nos das dudas si completamos toda la imagen del semáforo o no la completamos toda. Sí. Qué difícil que es a veces. Comprueba que no eres un robot y vos ahí tratando de ver cuál... Se ve un pedacito del semáforo. Y decís, pero si lo hice 1000 veces, claro, lo hice 1000 veces y no doy con la imagen correcta. Bueno. ¿Seré un robot? Exactamente, ¿no? Buena pregunta. Entonces, a estas cosas que estamos habituados y que incluso ya son parte de nuestra vida cotidiana, son las en las que tenemos que prestar atención.
porque es en esos casos en donde se aprovecha para instalar malware o hacer que nosotros seamos nuestros propios enemigos a la hora de tener que hacer actividades que nos pongan en riesgo. Bueno, creo que con esta explicación bien detallada de Mario nos da el pie para la siguiente sección, en donde vamos a repasar concretamente cómo funciona un ataque de ClickFix paso a paso. Así que seguimos adelante. Bueno, ya que tenemos un poco más claro qué es ClickFix, creo que es interesante analizar y explicar cómo funciona paso a paso este tipo de ataques. Como siempre, creo que en toda historia conviene empezar por el principio, y en este caso se trata de cibercriminales obteniendo permisos de administrador de sitios web con credenciales robadas, ¿no? Eso les permite instalar plugins falsos, los cuales inyectan JavaScript malicioso con una variante conocida de malware. Lo cierto es que al ejecutarse en el navegador, lo que van a mostrar básicamente son notificaciones falsas, que son las que buscan inducir a las víctimas a que instalen el malware en el equipo sin saberlo. Sí, para reforzar este concepto voy a repetirlo una vez más. ClickFix y su particularidad es que busca engañar a las personas para que descarguen malware y lo ejecuten sin saberlo, sin darse cuenta y sin la necesidad de una descarga directa desde el navegador ni alguna ejecución manual de archivos. Así, durante este tipo de ataque, los sitios comprometidos van mostrando falsas alertas, como contábamos recién, puede ser incluso CAPTCHA, las cuales advierten que la página o el documento no puede mostrarse hasta tanto el usuario haga clic en Fix It y siga los pasos correspondientes para arreglar el supuesto problema técnico. De hacerlo, el usuario termina ejecutando código malicioso e instalando malware sin saberlo. Sí, acá Sony agrego que el llamado de atención hacia la víctima puede variar desde arregla el problema o demuestra que eres humano, como hablábamos recién, que son estas falsas páginas de CAPTCHA. De hecho, varios casos dan cuenta de que los cibercriminales suplantaron la identidad de organizaciones de renombre, como Google, Chrome o hasta Facebook. Exactamente. Y para seguir con el desarrollo del ataque, me gustaría compartir qué es lo que el usuario ve. Obviamente esto es un podcast, así que no se los voy a poder mostrar, pero vamos a intentar, sí, que se lo puedan imaginar. El paso a paso que nos sugiere esta supuesta notificación es algo así. Vemos primero un botón donde hay que hacer clic y copiamos el código que supuestamente resuelve el problema. Luego presionamos la tecla Windows y R y luego presionamos Control V. Presionamos Enter, pero lo que sucede detrás de toda esta secuencia es en realidad la primera indicación que damos hace una copia del script invisible para el usuario. Con la segunda abrimos la ventana de ejecutar que permite ingresar los comandos que ejecutan acciones como instalar programas o abrir archivos entre otros. Y la tercera pega este script de PowerShell en la ventana de ejecutar. Con el cuarto paso el código se inicia con privilegios del usuario actual y el malware se descarga e instala en el equipo. Bueno, Mario, en base a lo que explicó recién Sony muy claramente, ¿esto es realmente invisible a los ojos del usuario? Lo que quiero decir, ¿hay manera de saber si se trata de una notificación falsa? ¿Hay algún indicio que le podamos darle a quienes están escuchando? Bueno, el primero de los puntos a destacar es que estamos hablando de una secuencia de pasos que en su ejecución nosotros como usuarios no pensamos qué hace cada uno de estos pasos. Simplemente entendemos que al ejecutar esta cantidad de pasos se resuelve el problema. Pero si nosotros hilamos más fino, Sony nos decía que el primero de los pasos será copiar una cadena de código. Y ahí está el primero de los puntos. ¿Qué estamos copiando? Nadie reflexiona al respecto o dice, bueno, ¿qué tendrá esta secuencia de códigos que me resuelve el problema, ¿no? Este es el punto fundamental porque en ese copiar es que nosotros estamos en realidad copiando el script que se va a ejecutar más tarde y que potencialmente descargará código malicioso o hará diversas acciones indeseadas en el sistema. Entonces, una buena práctica es simplemente abrir un bloc de notas y poner pegar para ver qué es lo que hay ahí, por ejemplo, ¿no? En ese copiar. Lo viejo funciona, Mario. Lo viejo funciona, sí. Claro, el bloc de notas sería un espacio un poco más seguro. Porque no se va a ejecutar nada, exactamente. Entonces nosotros podemos ver e interpretar cada una de las líneas que se van a ejecutar. Esto, por supuesto, si nosotros tenemos un perfil relativamente técnico o somos geeks. Claro, para entender lo que estamos leyendo. Hoy, bueno, tenemos muchas herramientas de inteligencia artificial que las usamos a diario y tranquilamente podríamos pegar ahí y preguntarle al asistente ¿qué hace esto? Nos van a explicar en detalle. Pero desde el punto de vista del ataque, lo que nosotros tenemos que entender es la importancia del dudar, del desconfiar. Porque cuando
hay un problema realmente en un sistema, es difícil que una aplicación nos diga o nos dé instrucciones tan detalladas de que tenemos que hacer esto y lo otro. Entonces es importante destacar esto porque ninguna aplicación va a tener estas características de darnos un how-to tan detallado de cómo resolver un problema. De hecho, pensemos, cuando tenemos un problema habitualmente en la PC, nunca recibimos instrucciones de cómo resolverlo. Tenemos que ir a buscar cómo resuelvo este problema. Tenemos que ir a cómo buscar o se la llevas al técnico de confianza para que te dé una mano y te resuelva el problema. Ojalá todos los errores y los problemas vinieran con un manual de instrucciones, pero eso no ocurre. Con lo cual es importante desconfiar de este tipo de situaciones, ¿no? Después, como decíamos antes, podemos ahondar en detalles que nos den pistas como decir, bueno, ¿qué estamos copiando? ¿Qué es lo que vamos a ejecutar? Tener un poquito más de conciencia técnica, pero bueno, es cierto que no toda la comunidad es técnica y tiene que hacerlo necesariamente. Entonces, este es el primero de los puntos que tenemos que destacar. Y también es importante destacar para los usuarios más antiguos que cuando hablamos de ClickFix, en realidad estamos hablando de vulnerabilidades o de técnicas más bien que tienen precedentes. ClickFix en realidad no deja de ser la evolución de otras técnicas antes conocidas, como por ejemplo ClickHacking, que es una técnica tradicional que se utilizó hace mucho tiempo atrás. Los usuarios que sean más viejos se acordarán de esas imágenes o cartelitos que nos aparecían en los navegadores y le teníamos que dar clic, nos inducían a también tener que hacer una acción. Con lo cual es importante destacar esto para recordar cómo nos atacaban antiguamente y para hacer referencia a cómo nos atacan hoy y la importancia de prestar atención a cada una de las interacciones que nosotros tenemos cuando usamos navegadores web en este caso. Entonces podemos decir que si nos muestran un paso a paso que nosotros no solicitamos o si nos dicen que debemos copiar algo, ya podemos sospechar. Exactamente, ya podemos sospechar. Y concretamente, Marito, ¿sabemos qué tipo de malware se descarga con esta amenaza? Al principio hablabas de infostealers, ransomware, digo, ¿podemos hacer vamos a decir, un doble clic ahí? Podemos, y las tendencias van modificándose, van variando según la región, Okay. pero podemos decir que en la mayoría de los casos estamos hablando de infostealers, es decir, piezas de código malicioso que tienen la capacidad de robar información específicamente. Esta información está relacionada con formularios. Cuando utilizamos los navegadores, por lo general, ¿qué hacemos? Entramos a sitios en donde se nos pide, como en los e-commerce, por ejemplo, o en los online banking, que uno ingresa nombres de usuario, ingresa contraseñas. Bueno, toda información que puede ser potencialmente interesante para un atacante, y por eso el infostealer es el que cumple este rol de llevarse esos datos, básicamente. Después sí, hay otros casos en donde puede existir otro tipo de piezas de código malicioso, como por ejemplo los ransomware, los troyanos, pero son menos comunes. Tenemos que destacar que la tendencia ante este tipo de ataques está relacionada con stealers, básicamente. Clarísimo. Bueno, como prometimos, seguimos hablando de ClickFix y me parece importante destacar en este caso que si bien es una amenaza que fue documentada, vamos a decir, hace un año básicamente, hoy es la segunda más detectada a nivel global. Sí, con un crecimiento de más del 500% en los últimos 6 meses, las detecciones de ClickFix hoy representan casi el 8% de todos los ataques bloqueados por las soluciones de SET. Sí, lo preocupante, un poco como analizábamos antes, es que este falso CAPTCHA es solo un ejemplo de esta nueva técnica de ingeniería social. Mario, ¿sabemos quiénes lo están utilizando y qué vías, un poco ya lo contaste, pero ¿y qué vías concretamente están utilizando para este ataque, para esta amenaza? En cuanto a las vías, tenemos que destacar que la más utilizada sigue siendo el correo electrónico. Realmente el correo electrónico sigue teniendo relevancia porque tenemos que entender que estas técnicas están relacionadas con otras técnicas como es el phishing. Bien, esto por un lado. Por el otro lado, tenemos que destacar que la mayor cantidad de detecciones de ClickFix que están relacionadas con los fake CAPTCHA, que son estas falsas maneras de autenticarnos como humanos ante los sistemas y que, como bien decíamos, nos inducen a copiar código, están relacionadas con copiar códigos del universo del PowerShell. Para los que no son tan técnicos, PowerShell básicamente es un lenguaje que se utiliza habitualmente en el sistema operativo Windows para realizar tareas de mantenimiento, tareas de automatización. Es algo legítimo para el sistema. Eso es lo que tenemos que destacar.
Y que sea legítimo ayuda al ciberatacante a no ser advertido por soluciones de seguridad y ese tipo de cosas. Esto es lo que de alguna manera hace que estos ataques sean tan efectivos. En cuanto a quiénes los están usando, en tanto el perfil cibercriminal, hay de todo. Podemos mencionar distintos grupos APT o bien podemos hablar de cibercriminales del orden ordinario, tradicional, que se aprovechan de estas técnicas para hacer llegar sus códigos maliciosos. Como podemos advertir, es bastante amplio el universo de actores cibercriminales que utilizan esta técnica. Sí, tenemos que destacar que es una técnica realmente efectiva. Claro, y respecto a qué lo vuelve tan efectivo, ¿no? Voy a citar el último Threat Report de SET, donde se explica que ClickFix es efectivo porque las instrucciones son simples, parecen legítimas y se aprovechan de que las víctimas no cuestionan lo que copian y pegan. Me parece esto un punto interesante, ¿no? Como venimos diciendo, si bien el anzuelo de esta amenaza es un problema técnico, es decir, un supuesto problema técnico que es utilizado como señuelo, pero en verdad se trata de un engaño muy simple, tal vez, a comparación con otros más sofisticados que venimos analizando, ¿no? Exactamente, simple pero no menos efectivo, sino todo lo contrario. Y ahí es donde está la importancia de esta técnica, que es en la colaboración del usuario. Por eso mismo es tan efectivo. El hecho de que el usuario colabore en la ejecución hace que el cibercriminal pase desapercibido. La acción maliciosa ocurre en efecto con la participación del usuario porque este es engañado, ¿no? Supuestamente está, intentando resolver un problema y el usuario cree eso, pero sabemos que en esos pasos en realidad el usuario está colaborando con el cibercriminal para descargar una pieza de código malicioso. Para llevarlo a un ejemplo de la vida real, sería como la diferencia entre forzar una cerradura para entrar a una casa o que voluntariamente la persona te abra la puerta. Exactamente. Es muy venido a tierra tu ejemplo. Imaginemos la situación que vos acabas de decir, ¿no? ¿Qué mejor para el delincuente de la vida cotidiana que su propia víctima le abra la puerta de su casa? Si tuviese que forzarla, haría ruido, el vecino se enterarían, etc. Es muy buena la analogía. Y así, como entendemos la efectividad que tiene ese ataque de la vida cotidiana, tenemos que entender la efectividad que tiene este ataque, porque somos los usuarios los que colaboramos en hacer esa serie de pasos en el sistema que dan lugar a descargar códigos maliciosos o actividades no deseadas en el sistema. Y obviamente en los navegadores no advierten un problema porque es el usuario el que está haciendo esas actividades de manera legítima, ¿no? Como incluso puede suceder con distintas soluciones de ciberseguridad, por lo menos en la fase inicial, porque es importante destacar, para dar un poco de alivio a la situación, que si el script que nosotros ejecutamos cuando hacemos toda esa serie de pasos va a intentar descargar un código malicioso, si nosotros tenemos una solución de seguridad, la solución va a decir: señores, acá está pasando algo raro. Esto es importante destacarlo. Lo que nosotros tenemos que destacar de la efectividad de esta técnica es el acceso inicial. Mario, se me viene un poco a la cabeza en esto que hablamos de los ataques vinculados a problemas técnicos, que suele ser un anzuelo muy común. Por ejemplo, se me viene el estafador que se hace pasar por soporte técnico de WhatsApp y nos solicita que le enviemos el código de verificación para apropiarse de nuestra cuenta. Es algo muy común esto de los problemas técnicos como anzuelo en general, más allá de ClickFix, En general es como algo que evidentemente como víctimas nos interpela y hace que para el cibercrimen sea como una puerta de entrada fácil, ¿no? Hacia nuestros datos, información, dispositivos. Exactamente, y fíjate vos que detrás de esa situación hay una cuestión emocional, porque cuando nosotros tenemos un problema, si encima corremos con el carácter de urgencia para resolver ese problema, nuestra racionalidad se ve sesgada por nuestra angustia de querer resolver eso, y ahí es donde especula el ciberatacante, ¿no es cierto? Siempre decimos, cuando hablamos de ingeniería social, cuando entra la emoción se va la razón. Entonces, lejos de que la razón se vaya, es ante este tipo de situaciones que nosotros tenemos que reflexionar cuán expuestos estamos y buscar las soluciones en los lugares adecuados, ya sea en el técnico de confianza o, dependiendo de la situación particular, la persona que tengamos como referente. Pero es un hecho que no hay soluciones mágicas y que entendemos que las distintas aplicaciones no tienen recetas automatizadas para resolver problemas y, como bien decías vos en el ejemplo de WhatsApp, ningún operario de WhatsApp
va a llamarnos para resolvernos un problema con esa impronta, ¿no? En todo caso, vamos a tener que seguir el flujo de subir un ticket a un sitio y seguir todo lo que ya sabemos, ¿sí? Con lo cual es importante destacar estas características para justamente evitar caer en situaciones no deseadas o que nos pongan en problema. No hay soluciones mágicas, digamos. Y respecto a la situación en LATAM, en Latinoamérica, ¿qué podemos decir sobre el panorama en la región? ¿Hay países que estén siendo especialmente apuntados por este tipo de amenaza? Sí, si nosotros caemos en querer hacer, por ejemplo, un top 3 de los países más afectados, podríamos decir que Perú está en el primer puesto, la mayor cantidad de detecciones. Básicamente representan el 40% de las detecciones a nivel regional. México le sigue en la lista y Argentina en el tercer puesto. Digamos que son los 3 países con más detecciones y, por supuesto, esto responde a distintas situaciones que tienen que ver con los distintos actores cibercriminales que están operando en los distintos países y entrando en profundidad sobre las detecciones, las piezas de código malicioso pueden variar, ya que si bien es cierto, nosotros decíamos que las tendencias son la propagación de infostealers, en otros casos hay otro tipo de aplicaciones que también se despliegan, a veces legítimas, a veces no. Esto va a depender del actor que está propagando la amenaza, pero lo que tenemos que sí tener en cuenta es la presencialidad fuerte de la amenaza en la región. Bueno, hasta acá hablamos mucho del ataque, de las consecuencias, pero bueno, ahora como siempre nos gusta cerrar con buenas noticias y bueno, en este caso enfocarnos un poco en cómo protegernos, porque si algo nos está enseñando ClickFix es que no siempre hace falta descargar un archivo para comprometer un dispositivo. A veces solo basta, como bien explicaba Mario, con copiar y pegar sin pensar. Exactamente, así que vamos a repasar algunas medidas simples que todos y todas podemos empezar a aplicar. La primera, como decíamos, es desconfiar de los mensajes, cualquier mensaje que nos pida copiar y pegar comandos. Ningún sitio legítimo debería pedirnos eso para resolver un problema. Sony, sumo a esto algo que siempre remarcamos: activar el doble factor de autenticación. Esto es clave por si las credenciales de acceso de las cuentas caen en las manos equivocadas. También comentabas, Mario, que las soluciones pueden detectar esta amenaza, ¿verdad? Tenemos que recordar o bien dejar claro que un ciberataque tiene distintas etapas. Hay algo que se llama el ciclo de vida de un ciberataque. La amenaza ClickFix hace pie en la primera etapa, que es el acceso inicial, que hablábamos de copiar y pegar ese código. Después tenemos la otra parte, que es la de la descarga del código malicioso o bien la ejecución del mismo. Ahí es donde entran en juego las soluciones de ciberseguridad. No hay soluciones de ciberseguridad que protejan a los usuarios de los problemas de ingeniería social, porque somos nosotros los usuarios tomando conciencia los que tenemos que responder por esos problemas. Pero entonces sí vemos la importancia de las soluciones de seguridad, porque ante un error humano, que todos tenemos, la solución de seguridad puede evitar que el ciberataque siga evolucionando. Muy bien, otro consejito: mantener siempre actualizado el sistema operativo y los navegadores, porque muchas veces los atacantes aprovechan vulnerabilidades conocidas que con parches, actualizaciones, se soluciona enseguida. Así es, y especialmente para ambientes corporativos es vital contar con herramientas de seguridad como ESET Inspect, que detectan estos comportamientos sospechosos y brindan visibilidad sobre todos los equipos y comportamientos de la empresa. Bueno, y algo más y muy importante es educar y compartir estos conocimientos, porque muchas veces estos ataques funcionan porque simplemente las personas no están al tanto de cómo funcionan, de cuáles son los riesgos. Entonces siempre la educación y la concientización y compartirlo con familiares, amigos y demás, siempre es un punto clave. Exactamente, y por eso es que a quienes están escuchando este episodio, si les parece que es información interesante o útil, los invitamos a que lo compartan con su entorno, con sus allegados. Esta es una forma concreta que tenemos de ayudar y educar a otros para que menos personas caigan en este tipo de engaños. Para cerrar, aprovechando que está Mario, ¿algo más que te parezca clave compartir con quienes están escuchando este episodio? ¿Algún consejo que quizás dejamos afuera o algo que vos quieras reforzar como cierre, vamos a decir, de este bonito capítulo? Si bien la mayoría de buenas prácticas las hemos mencionado, por supuesto podríamos agregar otras como prestar atención a las aplicaciones que descargamos, que a veces parecen legítimas pero no lo son, las actualizaciones y demás. La mejor herramienta para estar protegido es estar informados. Bueno, llegamos al final del episodio número 50 de Conexión Segura.
Fue un gusto, como siempre, contar con Mario y con todos ustedes del otro lado. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y, como siempre, aprovechamos para invitarlos a que dejen sus comentarios en la cajita de Spotify y YouTube o que nos escriban directamente a nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y Twitter como ESETLA o en LinkedIn como ESET Latinoamérica. Y recordamos para quienes nos escuchan desde Argentina, Chile, Colombia, Perú y México, que con el código Conexión20 en la tienda en línea de eset.com van a obtener un 20% de descuento en la suscripción de ESET Home Security Essential. Vayan a aprovecharlo. Justamente protege contra este tipo de ataque, así que damos cierre a este episodio y bueno, nos vemos el mes que viene o nos escuchamos el mes que viene con un nuevo episodio de Conexión Segura. Hasta la próxima.